irnos, sin duda, conociendo también, sabiendo que en cualquier lugar que estemos nosotros, hay familia en lo espiritual y sin duda eso debe de ser muy confortante para todos nosotros también. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la justicia, muchas veces hemos puesto de ejemplo al antiguo pacto, a muchos personajes y hemos dicho nosotros que ingratos fueron algunos de ellos porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Cuando vemos también a los judíos, específicamente a los sacerdotes, a los escribas, vemos también a los ancianos que, que ellos eran los representantes de Jesucristo, de nuestro Dios, acá en la tierra, hermanos. Cuando viene Jesucristo, por primera vez a este mundo, sin duda ellos deberían de estarlo esperando, de estarlo añorando, para que cuando Él viniera, en este caso ellos, su pueblo, pudiera estar ahí a la espera de Jesucristo. Pero vemos todo lo contrario, hermanos. Vemos que no fue así. Y recuerda usted algo, hermano, que ellos, vuelvo a repetir, hermanos, ellos eran los representantes de la ley de Moisés. Y resulta, hermanos, que ellos en algún momento no estaban haciendo la voluntad de Dios y juzgaban mucho a otras personas, juzgaban mucho a aquellas otras personas que no eran como ellos, juzgaban a aquellas personas que no hacían lo que ellos querían hacer, juzgaban a las personas que no estaban con ellos de una manera empática. Y en este caso el Señor entonces va a hablarles a ellos específicamente, les va a hablar sin duda fuerte también, porque resulta, hermanos, que ellos no están haciendo la voluntad. Ellos no están haciendo la voluntad y es lo que vamos a tratar de ir viendo en esta hermosa noche, si usted me lo permite. Es exuberante, es abundante, es en exceso la justicia que ellos están practicando y lo vamos a ir viendo a través de las escrituras. Antes de iniciar, hermano, usted y yo debemos de entender una cuestión. Debemos de entender que, por ejemplo, nuestro Señor a través del apóstol Juan le revela lo de Apocalipsis y es algo bien interesante, hermanos, que el Señor le dice al apóstol Juan y le dice a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras. El Señor le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque Él conoce todo de la iglesia, todo, todo de la iglesia. Pero recuerda usted también cuando está la parábola en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, 24, cuando el Señor da los talentos y uno de ellos viene y esconde el talento y dice en el versículo 24, pero llegando también el que le había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no siembras y que recoges donde no esparciste. ¿Por qué nos introducimos en esto, hermanos? Porque Dios conoce todo de la iglesia, conoce todo de nosotros. Nosotros pudiéramos estar diciendo, es que yo soy una persona justa, es que yo hago cosas buenas, yo tengo buenas actitudes. No, hombre, yo con mis hermanos soy un amor. Sí, hermanos, pero puede ser de una manera superficial, puede ser de una manera exterior nada más. Usted no sé si ha visto siempre a muchos hermanos de una manera calurosa, de una manera exterior, pero ¿cómo será en la parte interior, en el corazón hacia Dios? Entonces, nos introducimos, hermanos, diciéndonos que Dios conoce todo de nosotros, conoce todo de la iglesia. Y con ese pensamiento, hermanos, entonces entramos a lo que es el estudio de esta hermosa noche. Yo quiero que usted me pueda acompañar, hermano, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en el versículo 20. El Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 20, dice el Señor, recuerde, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, hermanos, no eran cualquier personas. Ellos no eran cualquier tipo de personas para la sociedad, no eran cualquier tipo de personas, en este caso cuando hablamos del templo, no eran cualquier tipo de personas para, por ejemplo, los gentiles. Ellos, hermanos, no eran cualquier persona, eran personas, entre comillas, ejemplares.
eran personas, entre comillas, santas, eran personas que guardaban la ley, entre comillas, eran personas que representaban la ley de Moisés. Entonces, cuando hablamos de los fariseos, de los escribas y de los ancianos, no vamos a hablar de cualquier persona. Son personas conocedoras de la ley de Moisés. Conocían, sabían, pero hay algo más que ellos debían de hacer. Entonces, nos estamos introduciendo, hermanos, porque no nos vayamos a ir creyendo nosotros que ellos no lo hacían porque es que eran cualquier tipo de persona. No, hermanos. Eran personas, en este caso, que conocían en cuanto al conocimiento de la ley. Ellos se lo sabían todo, hermanos. Entonces dice el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 20, porque os digo, dice el Señor. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, viene y encara a los fariseos, a los ancianos, porque ellos, hermanos, que tendrían que ser los ejemplares, porque ellos deberían de ser el modelo para toda la demás gente. Resulta, hermanos, que están haciendo cosas que no es del agrado de Dios. Ellos están haciendo cosas que va en contra de lo que el Señor ha pedido a través de la ley de Moisés en este momento. Entonces viene el Señor y les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor, no tenga más cantidad, no sea más grande de que la de los escribas y fariseos, dice el Señor, no entraréis en el reino de los cielos. Le dice a sus discípulos, le dice a la multitud y nos dice a nosotros. A ver, hermano y hermana, dice el Señor que si vuestra justicia no supera, no excede, no es no es, por decir de alguna forma, no es más grande que la de los fariseos y de los escribas. Déjeme decirle, hermano, que no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Y vamos a ir. Dice esta otra versión. Porque os aseguro que no entraréis ninguno en el reino de los cielos, dice el Señor, porque os aseguro, dice el Señor, está confirmando, el Señor está decretando, dice que nadie entrará en el reino de los cielos a menos que vuestra integridad, que sin duda es un sinónimo de justicia, que, no es, que vuestra integridad exceda al de los escribas y exceda a la de los fariseos. No va a haber una forma, hermanos, no hay otro método para poder heredar la vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque los fariseos, porque los escribas eran conocedores de la ley, sabían de la ley, hermanos, conocían la ley. Por eso es que el Señor no les está permitiendo ciertas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque conocen. Ellos eran los conocedores de la ley. Ellos eran los que enseñaban en las sinagogas o en el templo. ¿Quiénes? Ellos. Entonces, cuando hablábamos de la ley, hermanos, cualquiera que quería saber de la ley, sin duda iba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los expertos en la ley. Lastimosamente, no estaban llevando a cabo la acción en cuanto al conocimiento. Conocían mucho, pero las acciones estaban contrarias. Por eso el Señor dice que el conocimiento va acompañado de vuestras acciones. Entonces, para introducirnos, seguimos diciendo que nuestra justicia debe de ser mayor, debe de ser abundante, debe de ser exuberante para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, hermanos, este tipo, hermanos, este grupo no eran personas comunes como lo hemos venido diciendo, hermanos.
Los fariseos y los escribas, hermanos, no eran cualquier tipo de personas. Eran personas ejemplares, entre comillas, para los judíos. Y vamos a dar algunas referencias de quiénes eran los fariseos y los escribas. Por ejemplo, algunas de las muchas referencias que vamos a encontrar, hermanos. Por ejemplo, los escribas, llamados también rabinos, eran los maestros oficiales para el pueblo. Repito, los escribas, llamados también rabinos, eran los maestros oficiales para el pueblo. ¿Se da cuenta usted, mi hermano, que no eran cualquier tipo de personas? Eran personas, hermanos, con muchos títulos, le vamos a poner así. En cuanto hablaban entonces de algún escriba, se le venían a la mente que eran rabinos, que eran maestros, que eran gentes ejemplares. Por ejemplo, los fariseos eran conocidos por, oiga usted, los fariseos eran conocidos por su estricta adherencia a la ley de Moisés. Los fariseos eran conocidos porque, entre comillas, eran impecables en cuanto a la ley de Moisés, pero están haciendo cosas, están adulterando la ley para conveniencia de ellos. El Señor entonces le reprende y le dice, os aseguro que ninguno de vosotros entrará en el reino de los cielos a menos de que su justicia sea mayor. ¿De quiénes? De los escribas y fariseos. Y los fariseos eran conocidos, hermanos, por su estricta adherencia a la ley de Moisés y a las tradiciones orales que interpretaban esa ley. No eran cualquier tipo de personas, hermanos. Eran gente conocedoras de la ley. Eran personas que sabían de la ley. En este momento, hermanos, en este momento los fariseos y los escribas son representantes de nuestro Dios, en este momento que estamos viendo. Pero, hermanos, estos representantes no están haciendo la voluntad de Dios. Estos representantes, hermanos, están dejando mucho que desear. Estos representantes, hermanos, están haciendo lo que humanamente para ellos está bien. Estos representantes, hermanos, están haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Ok, vamos a seguir avanzando entonces nosotros un poquito. Y yo quiero que usted regrese conmigo nuevamente, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 20. Entonces dice el Señor, os aseguro, dice el Señor, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no supera al de los fariseos y el de los escribas, dice el Señor, de ningún modo entraréis, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Hoy, hermanos, en el pleno 2025, año 2025, déjeme decirle, hermanos, hoy en la era cristiana nosotros somos los representantes de Jesucristo. Nosotros, usted y yo, somos representantes de Jesucristo. Ahora bien, debemos nosotros, hermanos, preguntarnos, ¿estamos nosotros, hermanos, siendo verdaderamente buenos representantes de la ley de Jesucristo? ¿O será que Jesucristo nos va a decir, ustedes no superan la ley de los fariseos? Es más, están por abajo de los fariseos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia, hermanos? Y vamos a ir viendo qué es justicia. La justicia, hermanos, es, alguno de los sinónimos es ser recto, es ser, tener equidad, es tener moralidad, es ser justos, es ser obedientes a la ley de Jesucristo. Por ejemplo, dice la ley de Jesucristo que nosotros debemos de reunirnos cada primer día de la semana y debemos de cumplir mandamientos en cuanto a la ofrenda,
al jugo de la vid, que es jugo de la vid, en cuanto al pan sin levadura, en cuanto a recoger la ofrenda, en cuanto a cantos, en cuanto a su palabra. No podemos alterarle eso o cumplir su voluntad de Dios. La justicia, entonces, son algunos de los sinónimos que nosotros hemos visto, ser eso, ser nosotros rectos, hermanos, correcto con lo que es correcto. La equidad, hermanos, sin duda en las iglesias de Cristo muchas veces carece, porque muchas veces nosotros tenemos este favoritismo con cierto hermano o hermana, es que con él como que es que coincidimos en lo mismo. No, hermanos. Déjeme decirle que la misma ley que aplica para los fariseos y en este caso, hermanos, los escribas, aplica para nosotros. Si nosotros no estamos practicando, hermanos, la equidad, sin duda nosotros también no vamos a entrar en el reino de los cielos. La moralidad, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha hecho falta la moralidad? A veces, muchas veces fuera de la iglesia, con la familia, en el trabajo, en la sociedad. Muchas veces, hermanos, nos hace falta moralidad, la justicia, lo justo que debemos de ser. La pureza, hermanos, debemos de todos los días santificarnos, así lo dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 12, lo puede ir viendo. Debemos de ser justos. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de los que se creían justos, aquellos que se creían que practicaban, hermanos, la justicia. ¿Y por qué lo vamos a leer, hermanos? Porque no sea que nosotros podemos caer en el mismo error. Vea conmigo el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27. El capítulo 23 dice el Señor: ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas. Ahí están todos los ayes de nuestro Señor Jesús. ¿Hacia quiénes, hermanos? A los que se creían justos, a los que se creían que practicaban la justicia, cosa que no era así. Y el Señor se los está diciendo. Entonces vea conmigo en el versículo 27, dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes. Oiga usted la comparación que va a hacer el Señor hacia los fariseos y los escribas. ¿Y contra qué lo va a comparar el Señor, hermano? Son palabras fuertes, porque inicia el Señor diciendo: ay de vosotros, fariseos. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, aparecen hermosos, mas por dentro está llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué fuerte, hermanos, el ejemplo que está comparándolo el Señor a los fariseos y los escribas. Imagínese usted de ese momento, ese suceso, hermanos, que el Señor le diga a los fariseos y los diciendo hipócritas y toda la gente: ¿será que no conoce a quién le está hablando? Claro, hermanos, el Señor conoce, claro, el Señor sabe quiénes son. Por eso les está diciendo hipócritas, porque cuando nos introducimos, hermanos, el Señor dijo a la iglesia: yo conozco tus obras. El Señor conoce todo de nosotros, hermanos, y sin duda el de los fariseos y de los escribas no era la excepción. Él los conocía también, por eso le dice: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera, dice el Señor, a la verdad parecen hermosos. Imagínese usted un sepulcro, cuando uno va a algún cementerio, muchos sepulcros hermosos por dentro, por fuera, perdón, bien adornados, bien pintados, con alguna bonita fachada, pero adentro, ¿qué hay? No hay nada más que huesos, nada más que podridumbre, nada más que inmundicia, solamente eso hay por dentro. El Señor, ese ejemplo, los está comparando ahora los fariseos y los escribas. Dice entonces el Señor: vosotros, dice, porque sois semejantes o son iguales, dice el Señor, a los sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, aparecen hermosos, dice, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros, dice el Señor, a la verdad,
¿A quién le dice? A los fariseos y a los escribas. Le dice en el versículo 28, así también vosotros por fuera la verdad aparecéis justos, aparentan ser justos, aparentan ser piadosos, aparentan practicar la equidad, aparentan ser puros, aparentan ser obedientes, aparentan cumplir la ley de Moisés, pero dice el Señor, pero por dentro, dice, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Iniquidad, hermanos, sin duda es un antónimo de lo que es justicia. Iniquidad, hermanos, sin duda es todo lo contrario, que no es recto, que no practica la equidad, que no practica la moralidad, que no es justo, que no es obediente, que no cumple la ley, que no practica la pureza. El Señor ahora les dice a los fariseos, a los escribas, aquellos que son los representantes, hermanos, aquellos que transmiten las enseñanzas de Moisés en las sinagogas, en el templo de Jerusalén, les dice ahora, así también vosotros por fuera, la verdad, aparecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, el Señor les está hablando fuerte, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él los conoce. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabe quiénes son. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe cómo nos hemos comportado nosotros allá afuera. Él nos conoce, hermanos. Él conocía a estos hombres como los fariseos y escribas. No solo el exterior, los conocía internamente también, hermanos. Vea conmigo siempre en el capítulo 23, en el versículo 1 en adelante, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¿a quién le habló Jesús? A sus discípulos y a la gente. Versículo 2, en la cátedra de Moisés, en el lugar que era, hermanos, solo para los justos, hermanos, aquel lugar que solo deberían de ocuparlo aquellas personas justas, aquellas personas ejemplares. En ese lugar, hermanos, estaban sentados quienes, los fariseos y los escribas. Pero el Señor, hermanos, va a desenmascararlos porque el Señor conoce el interior de ellos. En el versículo 2 dice entonces el Señor, en la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. Así que dice el Señor, todo lo que os digan, todo lo que os enseñen, todo lo que transmitan, dice el Señor. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no, dice, oiga, ¿qué está diciendo el Señor? Está bien, dice el Señor. En la cátedra de Moisés están sentados los fariseos y los escribas. En la cátedra de Moisés, donde se transmite la enseñanza, donde se transmite la ley de Moisés, donde se enseña a ser justo, donde se enseña a practicar la justicia, donde debemos de tener exuberante justicia, donde se está enseñando, ahí están los escribas y fariseos. Entonces el Señor, ¿qué es lo que dice? Todo lo que les digan, dice el Señor, que guarden, guárdenlo ustedes. ¿Le dice a quién? A los discípulos y a la multitud. Escúchenlos, guárdenlos, dice el Señor, pero en el versículo 3, hermanos, versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dos cosas que vamos a ver, hermanos, que el Señor le dice a sus discípulos y le dice a toda la multitud. Ustedes vayan a escucharlo y lo van a atesorar y la consecuencia va a ser ponerla en práctica. Usted tiene el conocimiento y va a tener que acciones. Usted escucha la justicia y pone en práctica la justicia. Eso está diciendo el Señor. Ustedes reciben conocimiento y la ponen en práctica. Recibir y, en este caso, ponerla en práctica. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis y trasladarnos hoy en el año 2025 y decir, por ejemplo, nosotros recibimos el conocimiento de ser
buenos hospedadores, ya tenemos el conocimiento, ahora ¿qué hacemos? Ponerlo a la práctica. Por ejemplo, dice el Señor en la carta a los Hebreos, dice que debemos de no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué dice el Señor? No deje de reunirse. En el versículo 23 y 24 dice que esas buenas prácticas llaman a tener, en este caso, más amor a la hermandad, más control de nosotros, es depender de Dios. Entonces, el conocimiento que nos dice a nosotros, no deje de reunirse. Y nosotros, ¿cómo ahora lo ponemos en práctica? ¿Cómo? No dejando de reunirnos. Hermano, pero yo no puedo por mi trabajo. Hermano, pero yo no puedo por mi enfermedad. Hermano, yo no puedo por la distancia. Hermano, yo no puedo por el transporte. Le vamos a seguir poniendo excusas, hermano. Pero usted ha escuchado el conocimiento y ahora debe de ponerlo en práctica. Un ejemplo más para cerrar el paréntesis. El Señor dice, tanto el apóstol Pablo en su primera carta de los Corintios capítulo 16 dice que nosotros debemos de ofrendar, pero cuando usted lee en la segunda carta, tanto en el capítulo 8 como el versículo 9, dice que nosotros debemos de dar abundante. Debemos de dar, hermanos, sin tristeza. Debemos de dar, hermanos, sin como que tuviéramos necesidad. Debemos de dar, hermanos, con voluntad, con buena disposición y dar en abundancia, hermanos. Ahora bien, el conocimiento dice que nosotros como cristianos debemos de dar abundantemente. Usted ya tiene el conocimiento, ahora debe de ponerlo en práctica. El conocimiento y la práctica. Porque si no, hermanos, si solo tenemos los conocimientos y no llevamos el conocimiento a la práctica, hermanos, nos estamos pareciendo a los judíos, perdón, a los escribas y fariseos. Regresemos, cerramos el paréntesis y regresamos nuevamente lo que dice el Señor en el versículo 3. Todo lo que os digan, guárdenlo y háganlo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Guardadlo y hacedlo. Y ahora dice el Señor a los discípulos, a toda la multitud, y sin duda también habían ahí gente que no quería el Señor, como los escribas y fariseos. La continuación dice, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿De quién está hablando? De los escribas y los fariseos. No hagan como ellos. ¿Por qué? Y dice el Señor, mas no hagáis conforme a ellos, conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Los que aparentemente, hermanos, deben de practicar la justicia, solamente dicen, pero no hacen. Ellos dicen, hay que darle todo a Dios, pero ellos no se despojan de nada. La ley de Moisés decía, debemos de estar pendientes de vuestros padres, pero ellos decían, no, porque lo que yo tengo es ofrenda para Dios. No ayudaban. Decían, debían de ayudar al prójimo, la ley de Moisés decía, debían de ayudar al prójimo, pero ¿qué decían ellos? Es que yo no puedo. Ellos, hermanos, estaban nada más diciendo, exponiendo, pero no estaban actuando, no estaban accionando el conocimiento que tenían. Por eso el Señor les dice que si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, en la vida eterna, específicamente en la vida eterna, dice el Señor que su justicia debe de superar al de los escribas y fariseos. Debe de ser más grande. Versículo 4. Pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, dice, ¿a quiénes hace referencia? A los escribas y fariseos. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. ¿Cómo ve usted este ejemplo, hermanos? ¿Cómo ve usted, hermanos, cuando Jesús está encarando a los escribas y fariseos? ¿Cómo le parece a usted, hermanos, que Jesucristo está encarando a los escribas y fariseos, que ellos son los representantes, hermanos, de la ley de Moisés? ¿Cómo usted está viendo esto, hermanos? Sin duda, hermanos, es de mucho, deja mucho que desear los escribas y los fariseos. Están dejando mucho que desear, hermanos.
Pero yo también le quiero decir, hermanos, nosotros hoy somos los representantes de Jesucristo. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, nosotros hoy somos los representantes de la ley de Jesucristo. Nosotros tenemos mandamientos a seguir. Nosotros tenemos cosas por hacer, por accionar nuestra fe. Pero si hoy estuviera nuestro Señor Jesús, hermanos, en la iglesia de acá de Guatemala, en la iglesia donde usted es miembro, y dijera, acá la justicia está escasa la justicia acá, o dijera lo contrario, su justicia de acá, de esta iglesia, es exuberante, es abundante. De una manera individual también, yo le pregunto y yo mismo también me pregunto, mi justicia, ¿cómo es ante la presencia de Dios? ¿Es abundante? ¿Es exuberante? ¿Es en exceso? ¿De verdad que sí supera el de los fariseos? Por lo menos los fariseos y los escribas, hermanos, conocían la ley del inicio al final. Se la conocían, hermanos, a cabalidad. Pero no actuaban, hermanos, no accionaban su fe. Por eso el Señor, hermanos, para continuar, antes de salir de estos versículos, el Señor les dice a sus discípulos y a la multitud, todo lo que los fariseos y los escribas les transmitan y les digan, dice, guárdenlo, guárdenlo. Y dice la otra palabra, y háganlo, guardar en su corazón y hacerlo, guardar y hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos solamente estaban diciendo, pero no estaban actuando. Y es lo que el Señor les está reprendiendo. Vea conmigo para ir terminando, hermanos, porque el tiempo se nos fue rápido. El Evangelio de Marcos, el capítulo 7. El Evangelio de Marcos, capítulo 7. El Evangelio de Marcos, hermanos, en el capítulo 7, versículo 6, dice el Señor en adelante. Él les dijo, bien profetizó acerca de vosotros los hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Qué está sucediendo, hermanos, con estos hombres en la actualidad, en este versículo que estamos leyendo del Evangelio de Marcos, capítulo 7? Que ellos habían dejado el mandamiento que Dios había dado a través de Moisés. Dios a través de Moisés le había dado la ley que debían de seguir, pero ahora, hermanos, estos hombres, estos representantes de la ley de este momento, han dejado a un lado la ley de Moisés dada por Dios y ahora dice, no, mejor ahora, yo creo que esto va a ser mejor. Yo pienso que esto se ve mejor. Yo creo que si hacemos esto, está súper. Sí, hermanos, a los ojos de los hombres, hermanos, puede ser que sea así, pero a los ojos de Dios, hermanos, no es así. Entonces, vea conmigo, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, como los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestras tradiciones. Ya dejaron a un lado la ley de Moisés y ahora están haciendo la ley de ellos. Versículo 10, pues Moisés dijo, la ley de Moisés que Dios le había dado, la ley decía lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o de madre, que muera sin remisión. Eso decía la ley de Moisés dada por Dios. Debemos honrar a vuestros padres y de muchas formas, como una forma de honrar a vuestros padres es ayudándolos económicamente para que no pasen escasez. Una forma de ayudar a vuestros padres también es honrándolos cuando ellos no pasan necesidad, cuando usted está pendiente de ellos. Entonces, eso decía la ley de Moisés, pero oiga usted,
Ya habían dejado a un lado la ley de Moisés que dice en el versículo 10. Vea usted el versículo 11. Pero vosotros decid, si alguno dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieses beneficiarte de mí, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le permitís hacer nada en favor de los padres o de la madre, anulando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes. Hermanos, yo quiero, hermanos, que en esta hermosa noche usted se lleve algo en su corazón, en su mente. El Señor le dijo entonces a los escribas y a la multitud, a sus discípulos, le dijo, si usted quiere, dice el versículo 20 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no supera el de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Hoy, hermanos, usted y yo somos representantes de la ley de Jesucristo y debemos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Debemos, hermanos, no meterle pensamientos de hombres para acomodarnos nosotros. La ley de Jesucristo dice amar a vuestros hermanos. La ley de Jesucristo dice que nosotros como familia debemos de estimularnos, debemos de reunirnos, debemos de cumplir mandamientos. Hermanos, nosotros podemos poner un montón de excusas, pero posiblemente esas excusas, hermanos, solo vayan a servir para no practicar la justicia. Hoy, usted y yo nuestra justicia debe de superar la de los escribas y fariseos. De esa forma, hermanos, nosotros vamos a heredar la vida eterna, un lugar maravilloso en la cual nos ha preparado el Señor. Voy pues a preparar morada, dijo el Señor. Hay morada para usted y para mí en los cielos, hermanos. Pero necesitamos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, que nuestra justicia sí supera el de los fariseos y de los escribas, hermanos. Necesitamos, hermanos, no meterle pensamientos de hombres. Es que yo creo esto, yo creo lo otro. Sí, hermano, su pensamiento lo puede meter en otro lugar, pero menos en la ley de Jesucristo. Que en esta hermosa noche Dios nos siga bendiciendo y le dejo el tiempo a nuestro hermano David.